Bienvenidos a Ocultos entre las Sombras, donde las historias de terror se vuelven realidad. Yo soy Mario y me acompañan Hugo y Nancy. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Nancy? Muy Qué Bien, bueno, bro. qué bueno. Estamos aquí continuando con esta segunda temporada. Nancy ya es parte del podcast, como lo anunciamos en el episodio pasado, que espero hayan disfrutado mucho. ¿Y qué nos traen para esta noche? Pues fíjate, bro, que tenemos una historia fascinante porque de por sí la historia de crímenes y todo eso nos llama y pues algunas personas, me incluyo yo, las Ujú. hacemos a veces para dormir o cuando uno está haciendo la comida o no sé, incluso para relajarse y escucha uno de historias de crímenes y todo eso. Sí, Espero que no sea nada raro, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué pasa cuando los criminales son los niños? Es ahí cuando, pues, la historia cambia un poco sí. y donde se pone tétrico realmente, porque como un niño puede tener tanta maldad, tanta índice de maldad, y pues ese es el tema que traemos el día de hoy, muchachos. Muy Sí, bien, me parece perfecto. Y Nancy, ¿te gustaría empezar con tu historia esta noche? claro, como espero que los que nos están viendo en casa hayan visto mis shorts, la serie de que se enfoca en Japón, pues así esta historia también viene de Japón y aquí va. Era el 1 de junio de 2004, la ciudad de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki. Era una ciudad tranquila, casi aburrido. Y en la escuela primaria de Sasebo, los alumnos del sexto grado estaban en clase cuando ocurrió lo impensable. Una niña de apenas 11 años atacó a su compañera de clase, Satomi Mira- Mitarai. También tenía 11 años, en un salón vacío. La agresora usó un cuchillo de los que se usan para abrir cajas y, y esos cuchillos pues son una herramienta que usan en todos los salones, o sea, pero obviamente no para atacar a sus compañeros. Lo que hizo esta niña fue que le cortó el cuello en las muñecas a Satomi. La dejó ahí desangrándose mientras ella se regresaba a su aula como si nada hubiera pasado. Y cuando los maestros notaron la ausencia de Satomi, la encontraron ya sin vida. La escena era obviamente espantosa, sangre por todos lados y lo más inquietante fue que la asesina estaba con toda la calma del mundo, fría. Incluso estaba pidiendo disculpas por haber hecho algo malo. Por ley en Japón no pueden revelar los nombres de los involucrados porque son menores de edad y le pusieron el apodo a esta niña, la asesina, de Nevada Tan. ¿Por qué? Porque usaba un suéter que tenía Nevada, que por cierto es un estado acá en los Estados Unidos. Tan, porque es como una forma curiosa de decir Chan, y es como un apodo, o sea, como nosotros los hispanos le ponemos ito al final de una palabra, como eh, o digo casita, ya estoy confundiendo mi japonés y español. Sí. Casita, o sea, como le ponemos así, tan es como eso, ¿no? Como para ponerle ese cariño a esa palabra. Y el internet pues empezó a compartir, aunque legalmente el gobierno y las autoridades involucradas no podían revelar el nombre de la asesina, el internet empezó a compartir imágenes de ella y todos le llamaban kawaii, que significa, ay, qué linda, qué tierna esta niña, y empezó a agarrar fans por línea, como si todos habían olvidado lo que hizo, que mató a su compañera. Y cuando empezaron a investigar las autoridades qué fue lo que provocó este ataque, se dieron cuenta que la asesina y Satomi eran amigas, pero por línea empezaron a discutir por un chat.
Satomi hizo comentarios sobre la física de la agresora, le llamó gorda, cosas así. Y para nosotros como adultos pues parece como que algo trivial, pero para niños pues es algo que se toman en serio, ¿no? Porque no saben, se puede decir lo mal a lo bueno. Y esas palabras fueron suficientes para provocarla a hacer eso. Después psicólogos la evaluaron cuando le estaban haciendo todo de su tribunal y se dieron cuenta que sí, tenía problemas mentales, ataques emocionales severos, y por eso fue que actuó de la manera que lo hizo. Y se dieron cuenta que tampoco, o sea, no fue algo que ella planeó, o sea, no fue que tuvo un plan detallado de cómo lo iba a hacer, fue algo en el momento. O sea, le tenía tanta rabia, tanto enojo a su amiga, que fue cuando decidió agarrar ese cuchillo y quitarle la vida. Y pues obviamente fue enviada a un centro correccional juvenil. Pasó varios años ahí, encerrada, bajo tratamiento psicológico. Y después fue liberada ya cuando tenía la mayoría de edad. Pero, o sea, fue algo igual que los medios de comunicación, las autoridades, fue algo que no compartieron públicamente. Se hizo todo muy como bajo secreto. Y pues sí, sigue, y de hecho hasta este día siguen compartiendo las imágenes de ella y sigue teniendo esos fans que piensan pues que la niña Nevada pues que es una niña muy muy tierna y se olvidan de lo que hizo. Wow. Y eso no quiero decir que sea común, ¿verdad? Pero sí, obviamente pasa que los niños se enojan mucho, como dijiste al principio, Nancy, no, de que los insultas y se enojan, o sea, am, yo siento que, o creo que me acuerdo de una ocasión también que me molestaban y que en mi mente pasaban mil formas de lastimar al otro niño. Yo me acuerdo de Ujú. eso. Pero creo que, como dices tú, pasaba por tu mente mil formas de cómo lastimarlo, pero tienes esa que te detiene, ¿no? Sí, O sea, creo que si sí, algo claro. hemos aprendido investigando para el podcast de hoy, es el ver cómo estos niños, pues no se detienen, ¿no? Si lo ejecutan, si lo llevan a Sí, cabo. sí. Este, ajá. Algo que notar, eh, especialmente en la cultura japonesa, es que el bullying existe muy fuerte, o sea, y es por eso que aun cuando la gente ya es adulta en su trabajo, lo que sea, en su familia, cuando se casan, eh, o sea, la carrilla y el bullying es algo que sigue como en su cultura y por eso es que ellos tienen estadísticas muy altas de suicidios en su país eh, por esa cultura como tóxica, ¿no? Sí, sí, cierto, de hecho, sí es cierto porque vi un reportaje de de una zona de Japón donde justamente había niños que incluso ya pensaban en desvivirse por lo mismo que sufrían mucho bullying. Y sus padres no podían hacer mucho porque la autoridad de allá o sea, casi no pueden tocar a los niños allá, de hecho. No los pueden ni castigar. Algo así Ujú, sucede. ujú. Pero sí, sí está muy, muy cañón la cosa. Nevada Tan. Qué casualidad que se Pero llama también Nevada, qué ¿no? loco, ¿no? O sea, que los dejan usar como cuchillos, no sé. O sea, aquí como los niños les dan como tijeras especiales, ¿no? O sea, son como de plástico, que no se Ujú. pueden cortar la ropa, Pero, ni el pelo, ni nada. pero lo que me dices, eso es en sexto grado, ¿no? Sí. Sexto grado, pues ya en la escuela ya traes cúter, ¿no? Que me imagino que fue lo que utilizó ella para cortar las cajas. Ujú. Sí, pero de todos modos, o sea, ya está pasado a ser un adolescente, bro, sí, pero sigue siendo un niño, ¿no? Ah, sí. No, Ujú. o ¿Cuántos sea, años sí, tiene? pero lo que digo, ya no traes las tijeras de seguridad. Ujú, ujú, Ajá. Ya puedes llevártelo hasta de tu casa, o sea, no estoy dando ideas, nomás digo que ya ujú. tienen más el acceso a esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso sí es cierto, bro.
O sea, porque sí, en Kinder sí te dan las tijeras con las redonditas que Oh, no te cortan, que es más, ni cortan ni el papel y terminas aplastándolo, haciéndolo puño, ¿no? No Pero sí, sé, ya en todavía se me sexto ya. hace raro porque es también, o sea, es una navaja, o sea, yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, no sé por qué, no sé dónde se les metió la idea a los niños, quitarle el tornillo a los sacapuntas y sacarle lo la que navaja, corta adentro. Sí. 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 Ujú. Y, o sea, lo usaban para cortarse ellos mismos. ¡Qué manches! Wow. Todos unos MacGyvers, los muchachos ahí haciendo sus armas Sí. con sacapuntas, todo eso. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros fuimos en México, allá con el mismo compás, utilizar la punta del compás, ¿no? La de metal. Oh, no, también son peligrosos. O las Te diré. pistolitas, ¿no? Que uno hacía con las ligas, se los ponías aquí Ah, y sí, que hacías. agarrabas el clip de, Oh, de ajá. Ándale, bro. papel. No nos hagan caso, por favor. Ah, pero fueron No buenos tiempos, intenten ¿eh? en casa. No, no, te digo. Pero bueno, muy buena historia. Me llama la atención porque aquí vamos a tener la foto de Nevada Tan. Para si quieren Sí. crecer su grupo de fans que tiene. Que te digo, me llama la atención porque cuántos asesinos seriales, cuántos de estos no terminan teniendo su club de fans, no terminan saliendo ya con esposa de la cárcel, con pareja o todo eso. Sí, bro. Es Sí. esa increíble cómo si tienen la gente que los ve bien o les aplaude lo que hicieron. Sí, sí, Les cierto. escriben cartas de amor y todo. Qué loco, ¿no? Sí. Y Sí. Nevada Tan trae una sudadera, como la ven, que dice Nevada, pero o sea, hace referencia a la universidad de aquí de Nevada. Ujú. Ujú. Y es curioso. Es parecido, de hecho, bro, ¿no? Es lo de la universidad. O sea, la que venden aquí de Nevada, así, la azul con las letras grises, Ujú. es de la universidad de aquí. Ujú. Vamos a poner las imágenes para que la raza también lo vea. Bueno, creo que era esa, pero sí. Pues ¿Y qué será nos perfecto. traes esta noche tú, bro? A ver, cuéntanos. Pues miren, yo traigo también el caso de una niña y la Ok. verdad es que me interesó mucho porque se ha dado cuenta que todos los criminales, y no en excepción los niños, son muy, muy inteligentes. Oh, claro. Entonces, esta chica, bueno, ahí les va la historia. Ok. Esta era una niña que se llama Maribero, ver como si fuera campana, Ujú. pero fíjense que en una niña esto ocurrió en un lugar que allá en Newcastle, en un pueblo llamado Scottwood, y resulta que una señora se va con su hija a este lugar, pero a donde se cambia es unos departamentos que conducía a un callejón, y a este callejón se le llamaba el Callejón de las Ratas. Pues tenía vestigios de una guerra, entonces estaba casi todo destruido, había muchas piedras, había edificios que incluso se estaban desmoronando, y pues la situación ahí es que estaba muy precaria, ¿no? Para vivir está muy, muy precaria. Resulta que, pues esta señora, la madre de Maribel, eh, se llamaba Elizabeth Bell. Esta señora tenía una vida muy, muy complicada. Empezó a tener una vida complicada desde antes de que naciera Maribel. Pero cuando se cambió a estos suburbios, resultó que pues ella tenía una conducta incluso ya pues de que alguien se llevara a su hija. Nadie quería que tuviera a su hija, sino simplemente quería que se fuera, que se escapara, que se perdiera. Y pues la niña empezó a crecer con muchos problemas psicológicos, empezó a crecer con muchos resentimientos y todo esto. Y entonces ella se hizo amiga de otra muchacha, de otra niña, al que se le volvió su cómplice. A lo largo del tiempo se volvió su cómplice. Y esta niña iban juntas en la escuela. Y resulta que un día se encontraron a un niño, pues que estaba jugando. Se encontraba jugando en estas, le digo que en estos lugares que está muy lleno de cosas, de piedras, de destrucción, todo esto. Su nombre era Marty Brown. Era un niño de apenas de 4 años
y pues él se encontraba jugando por ahí cuando estas dos niñas, la niña, pues le preguntó que qué estaba haciendo, que si estaba solo, que si se podía quedar, ellas dos se podía quedar con él. A lo que Martin dijo que no, que pues su mamá lo iba a regañar si lo veía jugando con alguien más. Las niñas hicieron caso omiso y después de un rato pasó que una persona encontró un cuerpo, el cuerpo de este niño, tumbado boca arriba, con los brazos extendidos hacia arriba y pues tenía contusiones en la cabeza. Tenía golpes en la cabeza y se estaba desviviendo, estaba saliendo este líquido vital que nosotros tenemos, pero ya estaba desvivido cuando llegaron las autoridades, ya él ya no tenía respuesta, ¿no? Entonces, pues en este lugar es de un pueblo muy pequeño, un suburbios que donde la gente, todo el mundo se conocía, y pues se hizo noticia, pues vamos a decirlo así, nacional muy rápido, o sea, se regó como por pólvora, y pues que había un niño que pues estaba desvivido apenas de 4 años. Entonces empezaron a echarle la culpa que pues había muchas personas ahí que de la calle que pues tomaban mucho, ingerían muchas drogas y todo esto, y pues le echaron la culpa a uno de ellos, ¿no? A una de estas personas que pues consumía todo este tipo de sustancias. Resulta que Josie Bell era la amiga de Mary Bell. A pesar de tener el mismo apellido, no tenían parentesco alguno, o sea, eran simplemente el apellido de casualidad, ¿no? Los vecinos decían que estas dos niñas se les veía juntas, casi siempre se les veía juntas jugando, pero que a veces Maribel tenía una actitud muy rara, porque a veces cuando pasaban personas y se caían en medio de la calle, repito, porque la calle estaba lleno de escombros, no se podía caminar bien, ella soltaba una carcajada. Resulta que a veces pasaban las personas y las personas les aventaban piedras, les aventaban botellas, no sabían de dónde venían y pues lo que siempre veían eran dos niñas juntas. Para esto estoy diciendo que Maribel en ese tiempo apenas era una niña de 11 años, apenas de 11 años. Cuando pasó el caso de Martin Brown, apenas tenía una semana de haber cumplido 11 años Maribel. Entonces, pues les digo, se hizo noticia esto del niño de Martin. Y al poco tiempo, apenas un mes después, resulta que se encontró el cuerpo de otro niño más. Este niño también presentaba como que rasgos muy raros de cómo se había desvivido. El nombre de este niño se llamaba Brian Howie. Este era un niño de apenas 3 años. Pero la diferencia con este niño es que tenía tallado en su cuerpo, en su abdomen, una letra M, como si obviamente le hubiera querido dejar una cicatriz o dejar no sé, una marca con la letra M, pero las autoridades cuando investigaron el cuerpo de este niño se dieron cuenta que la marca que tenía, pues lo habían hecho con una fuerza insuficiente, es decir, que no penetró bien las capas de la piel y se dieron cuenta que pues este era pues había sido un crimen por una persona que no tenía mucha fuerza. Eso fue lo que las autoridades estaban comentando. También encontraron las tijeras con las que se hizo pues esa seña al pobre niño. Y el niño fue encontrado entre dos rocas. Y la causa de la muerte de este niño fue estrangulamiento. Sucede que también se hizo noticia del caso de este niño, de Brian. Pero a diferencia de Martin, aquí la mamá pues tenía un poquito más de solvencia económica, se llevaba mejor con los vecinos, tenía mejor comunicación con todos y entonces el funeral lo hizo en su casa, pero invitó a todo mundo, invitó a toda la gente que conocía a Brian. Entonces se hizo el funeral en su casa. Cuando de repente se estaba celebrando el funeral, pues tocan la puerta de la casa de Brian. Y la mamá de Brian es la que abre la puerta. Ella abre la puerta y resulta que era Maribel la que estaba tocando la puerta. Em, Maribel le pregunta a la mamá de Brian que dónde estaba él, a lo que la
a la mamá de Brian contesta que pues que él ya estaba descansando, que se había ido al cielo y que ya nunca iba a regresar, pero obviamente pues la señora dolida, no lastimada y todo esto, pues eso fue lo que dijo. Entonces Maribel contesta con risas y de una forma despectiva, diciendo que Brian no iba a poder descansar entre dos piedras. Entonces la mamá de Brian le azotó la puerta en la cara a Maribel. Y entonces ella no podía creer lo que le había dicho la niña, ¿no? Mientras sucedía esto, lo del funeral, pues Maribel estaba con su amiga del otro lado de la acera y estaban viendo cómo ellas estaban riendo. O sea, se veía cómo ellas estaban disfrutando el momento que estaba pasando, ¿no? Esta desgracia de este niño. Se hizo muy raro porque, pues, cómo es que unas niñas se estaban burlando de un acontecimiento como esto, ¿no? A lo que la señora empezó a querer indagar que por qué es que la niña le había dicho ese comentario, ¿no? ¿Cómo es que sabía la niña que el cuerpo de Brian estaba entre dos piedras? Entonces acudió la policía. La policía también estaba al tanto de investigar los decesos de estos dos niños. Entonces ya se había armado un grupo de investigación. Y cuando la señora de Brian le dijo esto de Maribel, empezaron a investigar a las niñas. Cuando empezaron a investigar a las niñas, se hizo también una noticia muy grande, de tal manera que en la escuela de Maribel, también sus profesores se dieron cuenta de que pues estaba pasando muchas cosas raras con las niñas. Y los profesores dijeron que efectivamente en clases ellas se burlaban mucho de las desgracias de otros niños, que le ponían los pies, que le tiraban cosas por la cabeza, incluso al profesor, y que ellas simplemente se reían, lo tomaban como si fuera un juego. Entonces, resulta que me siguen investigando y todo esto, y el profesor de la escuela decide investigar una de las libretas de las niñas, en la libreta de Maribel. Y en la libreta de Maribel encuentran unos dibujos que se parecían mucho a la escena macabra que habían dejado en el cuerpo de Brian. Estaba dibujado en el cuaderno de Maribel. Entonces el profesor lleva el cuaderno a la policía y le dice que la niña tenía imágenes dibujadas por ella del cuerpo de Brian. A lo que la policía también le llamó mucho la atención, pero lo que más le llamó a la policía la atención fue que en ese mismo dibujo se encontraba un frasco de píldoras dibujadas. Estaban dibujando un frasco de píldoras. Resulta que este niño tenía un problema y siempre cargaba consigo unas píldoras. A pesar de que tenía 3 años, el niño tenía la tarea de traer siempre sus píldoras consigo. Con él mismo, perdón. Entonces, ¿cómo es que Maribel sabía eso? Ese era un objeto dentro de la escena del crimen que simplemente nada más los policías sabían. Nadie más sabía eso más que los policías, y Maribel lo había dibujado en su libreta. Fue cuando decidieron ir a visitarla, o sea, ir a investigar qué estaba pasando. Y pues se llevan, no presas porque no las podían capturar, o sea, eran niñas, pero sí se las llevaban a la comisaría, empezaron a investigar, fueron psicólogos a hablar con ellas, y con la que primero hablaron fue con la amiga de Maribel. Este, entonces empezaron a hablar con ella y empezaron a querer interrogarla, pero cuando empezaron las preguntas, esta niña se ponía muy nerviosa y se contradecía a sí misma, ¿no? A veces las palabras incluso no le salían de su boca si por el nervio que tenían, y simplemente no se daba a entender qué estaba diciendo. Y en la otra habitación estaban interrogando a Maribel y notaron que Maribel, cuando le preguntaban, tenía una inteligencia tan grande para contestar, porque con lo que preguntaban ellos, lo contestaba tan rápido que al mismo tiempo ella le daba un giro a las preguntas, que los mismos investigadores caían en el juego de ella. Ella desviaba totalmente la atención que le estaban preguntando a otro tema totalmente distinto. Entonces, de esto se dieron cuenta los psicólogos que estaban dentro del grupo de investigadores, y se estaban dando cuenta que Maribel era una niña muy inteligente y que era muy capaz de tratar de seducir a otras personas y de controlar. Para esto empezaron a indagar más en la investigación acerca de esta niña. Entonces, nuevamente, vuelven a citar a las niñas, vuelven a citar a la amiga de Maribel,
Cabe decir que esta niña era 4 años mayor que Maribel. Entonces ya tenía eh, una edad suficiente como para entender mejor las cosas. Y incluso mayor, pues le decía que si Maribel había controlado de alguna forma que se los dijera. Y después de tanta presión, la niña habló. Había dicho que sí, Maribel había sido la persona que había desvivido eh, primero a Martin y después a Brian. Entonces confesó todo. La capturaron así y se la llevan presa, a pesar de ser una niña. Y cuando estaba declarando, porque ahora sí la habían descubierto y todo, que ella decía que sí, que lo había hecho y que se le había hecho muy divertido y que si podía hacerlo, lo iba a volver a hacer. Entonces todo el mundo estaba como que vuelto loco porque no podían creer que una niña tuviera esa seriedad para decir cosas así tan fuertes y sin titubear. O sea, la niña era capaz de decir tantas cosas sin titubear y tenía una inteligencia tan grande. Entonces, psicólogos y todo esto dijeron que ella tenía una conducta de psicópata, que era una psicópata la niña. Eh, pues se inicia un juicio. Después de todo esto se inicia un juicio que, pues, y después de tanta investigación y todo esto, a la amiga de Maribel la absuelven del juicio por haber cooperado y todo esto, además de que, pues, seguía siendo, entre comillas, una niña y, pues, que había participado por coacción de la otra niña, que es Maribel, ¿no? Que ella había sido el cerebro de toda esta operación de matar a los 2 niños y que, pues, la otra niña nada más se dejó guiar por lo que decía Maribel. A pesar de que Maribel tenía 11 años, pudo controlar a otra que era 4 años mayor que ella, imagínense. Entonces, pues, la condena de Maribel fue que tenía que ir a la cárcel. No sabían cómo meter a un niño a la cárcel, porque no había lugares para meter niños a la cárcel. Y, pues, no pudieron meter a la cárcel, sino que se le llevaron como un reformatorio, a un hospital reformatorio. Ahí la tuvieron por un tiempo hasta que cumplió 1 año más, o sea, a los 12, y ahora sí la pudieron cambiar a una correccional, una cárcel correccional. Pero resulta que esta niña siempre fue muy inteligente porque hizo amistades con otras niñas de ahí y hizo que se escaparan. Puso a las otras niñas como guardias mientras ella se escapara y se escapó, pero la capturaron unos días después, la regresaron ahí, cumplió otros años, otro par de años más y la cambiaron a otro lugar donde ya tenía otra seguridad más grande y ya estaba ella pues catalogado como un preso, un criminal peligroso, porque lograba controlar a las otras personas que estaban a su alrededor. Imagínense qué tan lista era. Y bueno, después de esto, pasa el tiempo y dentro de esta cárcel en la que ella se encontraba, a la edad de 16 años, pues ella se hace de una novia dentro de esta correccional, de esta cárcel, perdón, y pues resulta que con la novia se logra también escapar. Ella era muy lista, podía controlar incluso a los guardias, porque dice que al momento de escaparse, pudo seducir a uno de los guardias y se escapó. O sea, se fue por la puerta grande, o sea, por la puerta principal. Obviamente las volvieron a capturar a las dos y de ahí, ahora sí, hasta que salió de la cárcel, ¿no? Todo esto ocurrió, repito, en el año 1957 hasta el año 1976, cuando es que, pues, ya Maribel estaba más grande, ya había cumplido su condena, absuelta de, pues, la Maribel de antes, pero, pues, resulta que ella quería tener una nueva vida y todo esto, o sea, ya como persona adulta pensaba ya en tener una nueva vida, pero, cuando sale de la cárcel, la empiezan a increpar familiares de los niños que estaban, pues, desvividos de aquellos años. Y, pues, la empezaban a molestar, no la dejaban tranquila, y el caso es que se tuvo que mudar a otra parte pues, de Gran Bretaña, ¿no? Y resulta que donde ella iba, ella era muy conocida por lo que había pasado hace años atrás. Para no hacer mucho de cuento con todo esto, porque es una historia súper, súper larga, resulta que a Maribel cambia de nombre. La psiquiatra que la había llevado todo ese tiempo que ella estuvo en la prisión y desde que fue su juicio, escribe un libro de ella y le invita a que participe con ella pues a decir
más ideas o escribir más acerca de su mismo caso, ¿no? Para eso Maribel ya se había casado y ya había tenido una hija y ella decide sí cooperar con la historia en el libro. Resulta que cuando se publica este libro, se publica en el año 1998 y otra vez se desata la furia en este lugar llamado Scottwood, que es el pueblo donde sucedió todo esto. Y otra vez la gente pues recuerda los sucesos de los niños y empieza a hacer un revuelo en todo este lugar porque decía que como una asesina, que sí, ya había pasado mucho tiempo, estaba haciendo ahora dinero con el caso de los niños que ya estaban desvividos, ¿no? Y también le echaban culpa a la periodista, a la escritora, de que cómo era posible que ella pues estuviera cobrando por unas historias macabras, ¿no? Pues realmente pues eso fue. Y pues otra vez Maribel se tuvo que ir, se tuvo que mudar y cambiar otra vez su nombre porque no la dejaban en paz. Y ahorita, hoy en día, no se sabe dónde está como que ahora sí está escondida, está desaparecida con su hija ya está más grande, pero pues ellas se dicen las malas lenguas que sí realmente que logró cambiar, se reformó y todo, pero también les tengo que decir que he escuchado muchas veces que dice que un asesino ya no tiene solución, que cuando ya un asesino mata, ya no hay vuelta para atrás, según algunos psiquiatras, ¿no? Que yo he escuchado. Y bueno, nada más para hacer mención de algunos datos del principio de todo esto, de su mamá de Maribel, Elizabeth, eh, tuvo Maribel con un hombre que se llamó Williams Vero. Pero este hombre era muy alcohólico, era muy borracho y aparte, pues era una persona que le pegaba a su mujer, a Elizabeth. Las abandona y Elizabeth se quería deshacer de Maribel. Se dice que Elizabeth le daba pastillas a la niña, pues para desvivirla. La quería desvivir, la dejaba caer de una altura de los brazos, de sus brazos, la dejaba caer en el piso para ver si una de esas ya quedaba, o sea, ya no despertaba. Incluso se dice que una vez de su departamento la aventó por la ventana hacia la calle y la niña sobrevivió. Entonces, estos psiquiatras que atendieron a Maribel dice que probablemente la conducta que ella tenía, pues fue en base a todo lo que le hizo su mamá en ese tiempo, ¿no? Su mamá era una prostituta. Entonces también dice que cuando su mamá, pues llegaba a su casa con hombres, rentaba a Maribel con tal de ganar un poco más de dinero. Entonces todo esto junto, pues hizo una bomba en la niña. Imagínense, para tener 11 años ya era una asesina, ya tenía muchísimo remordimiento y enojo, ira y todo lo que quieran. O sea, en una niña de 11 años por todo lo que había vivido. Tan chiquita y ya había vivido tantas cosas. Hoy en día, eh, lo que encontré en internet es que la mamá de Maribel, Elizabeth, ya no vive, ya está desvivida. Y pues Maribel está desaparecida, está en el anonimato total. ¿Y cómo ven, muchachos? ¿Cómo ven esta niña? Wow. O sea, me pregunto, antes de lo que mencionaras que, pues lo que le pasó a ella de niña en su infancia, yo lo que iba a preguntar es que si creen que los asesinos nacen o se hacen. Yo creo que se hacen. Yo creo que se hacen. Porque tanto, si pasan muchas cosas cuando eres muy joven o eres niño, como que vas aprendiendo de lo malo, ¿me entiendes? Siempre lo de lo malo, siempre de lo malo, siempre de lo malo. Pero hay un momento donde ya creo que ya no conoces lo que es el bien y ya empiezas a hacer cosas malas. Y de malas en malas, o sea, vas incrementando el índice de maldad que puede tener una persona, ¿no? Eso pienso yo. ¿Tú qué piensas, bro? No sé, la verdad no sé, yo creo que nacen, ¿no? O sea, sí, antes de que hicieras lo de Maribel, lo que vivió y todo, yo pensaba pues que simplemente era así, ¿no? Que había nacido así. Y sí, muchos tienen que vivieron cosas muy feas y todo eso los llevó a eso. Pero hay otros que no tienen historias aterradoras detrás de ellos.
Sí, que no. simplemente no sienten remordimiento, no logran captar lo que es la empatía. Sí, sí. Sí, porque de hecho es lo que he visto de algunos asesinos, ¿no? Es que, o cuánta gente, no sé, le da cáncer y no mata a otras personas, o cuánta gente pierde a su mamá o su papá y no mata gente, o sea, Ya ves, el no Batman se volvió importa. superhéroe. Ah, no, sí. Ah, no, Sí, o pero sea, no importa cómo fue su infancia ni nada, o sea. fíjense que ahorita una historia así cortita, ah, y les va a quedar mal porque no recuerdo el nombre, creo que se llama Paravicini o algo así. Es un niño de Brasil, ¿escucharon de él? No, bro. Y ahí culpan a los videojuegos, ¿no? Que dicen que el niño jugaba mucho Assassin's Creed y que él quería ser Ujú. el asesino número uno del mercado negro y quería ser el mejor. Ese era su sueño. Que él se lo comentó a un amigo, que le contó que él quería ser un sicario y quería pertenecer a la mafia y todo. O sea, era el sueño del niño, ¿no? Y un día se espera que su familia se vaya a dormir, se levanta en la madrugada, su mamá y su papá eran policías. Se levanta en la madrugada y va y los desvive a su abuela, a su mamá, a su papá y a su hermana, me parece. A su Y se madre. vuelve a dormir. Se vuelve a dormir, se levanta al día siguiente, se arregla y se va a la escuela. Regresa de la escuela, de donde estaba su familia, en su casa. Llega, se arrodilla junto de ellos y se quita la vida. No manches. Wow. Entonces, ahí no cuentan que le haya pasado nada malo ni nada. También no estoy echando la culpa a los videojuegos, porque pues, ¿cuántos no juegan videojuegos, no? Y no están nada así. Pero te digo, yo sí creo que ya traen algo, o que Ujú. algo falta. O también como mencionaron la influencia, ¿no? Ujú. Pues sí. Sí, también tiene que ver mucho, sí. Sí, yo me acuerdo de una ocasión que vi un reportaje en Discovery Channel y eran de detectives y ese show se llamaba Índice de Maldad y precisamente hablaba de los asesinos, pues, ¿no? Que a veces eran inducidos mucho por la maldad, o sea, por el mal no propio, sino que a veces lo veía, incluso ver experiencias ajenas ya te hacía también como que querer hacerlo, hablando de esas personas, ¿no? Entonces sí, yo creo que pueden ser las dos cosas, entonces, como dicen ustedes, pueden hacer o se pueden crear, ¿no? Entonces, las dos cosas están cabronas, porque no sabemos a quién le puede Pues pasar. sí, a lo mejor como dices tú, de las dos formas. Y para eso les voy a compartir una historia, la que yo les traigo, Échalo, bro. donde al parecer ustedes juzguen por sí mismos y digan si se hacen o nacen. Esto ocurrió el 2 de agosto de 1993 en un pueblo muy pequeño que se llama Savona, en Nueva York. Era un pueblo muy pequeño, todos se conocían. Y era una mañana y Derrick Robin, un niño de 4 años, tenía que ir a jugar T-ball. T-ball es como tipo béisbol, pero para niños chiquitos, donde no hay un pitcher, no hay un lanzador. Les Ujú. ponen la pelota arriba de un tubo y los niños nomás le pegan y corren. Ujú. Sí. Y ese es el T-ball. Y él tenía que ir a jugar porque había un campamento de T-ball en el parque que estaba a una cuadra de la casa de él. Su hermanito pequeño, era un bebé de meses, estaba muy lloroso ese día, estaba muy inquieto. Y Derek le dice a la mamá, no te preocupes, yo me voy, ya sé llegar. La mamá dice que ya nunca lo había dejado ir solo y ese día accede a dejarlo ir solo. Por cómo estaba su otro hijo. Y dice la señora, vivimos a una cuadra del parque donde estaba el campamento de Tibo y era una calle como tipo callejón.
No había que hacer cruces, no había nada. Era irse solo por la acera, por la banqueta y llegar al parque a jugar. Cuenta la señora que el niño se fue y al poco rato se empieza a nublar y empieza a llover. Y ella se preocupa por Derek y dice: voy a ir, agarra a su niño y se va en el coche por él. Cuando llega al parque no lo encuentra. Se empieza a preocupar, en el parque nadie lo vio y llaman a la policía. Repito, es un pueblo muy pequeño, todos se conocen, muy tranquilo. Llega la policía, empiezan a buscar y la triste sorpresa y el macabro hallazgo es que encuentran a Derek desvivido cerca del parque, entre unos arbustos. Derek tenía la cara desbaratada con 2 piedras, una más grande que la otra, y encuentran que había sido abusado sexualmente y sodomizado con una rama. Quien lo hizo con mucho odio. También ven que la lunchbox, la lonchera de Derek, estaba abierta y traía un plátano, y el plátano estaba aplastado, y traía un botecito con Kool-Aid. Agarraron el Kool-Aid y lo virtieron sobre las heridas de Derek. Le quitaron los tenis y el tenis derecho lo pusieron acomodado para la mano izquierda de él y el del lado izquierdo hacia la mano derecha. Estaba acomodado de cierta forma, como que lo hicieron a propósito. La policía está buscando y no encuentra nada. Ya pasaron 4 días y no tienen sospechoso de quién le hizo eso a Derek. Al 4.º día llega un niño de 13 años, Eric Smith, a la comandancia de policía a ofrecer su ayuda para encontrar al asesino de Derek. Derek Smith es un niño pelirrojo con pecas, lentes, y lo describe en su familia como que alguien muy reservado y que recibía bullying en la escuela por su apariencia, pero que era un niño que le encantaba la atención. Siempre buscaba ser el centro de atención en su familia. Y llega Derek a ofrecerse porque él dice que él vio a Derek en el parque. Lo que le llama la atención a la policía es que describe que lo vio justo en el lugar donde lo encontraron desvivido. Ellos le dicen a él que les diga dónde lo encontró. Y dice: lo vi en tal lado y todo esto, ¿verdad? Ahí. Y cómo iba vestido, dice: llevaba una playera blanca y su lonchera era muy cool. Me gustó su lonchera. Me llamó la atención. Dicen que para esto le vuelven a preguntar: ¿dónde lo viste? Y ahí se pone nervioso Eric, que apuña sus 2 manos y se las pone en la cabeza y empiezan como a temblar. Y lo que les contesta a los policías los dejó choqueados porque dice: sé que ustedes van a pensar que yo lo hice, pero yo no fui. Entonces Eric pide un break. Le dan el break a Eric y ya cuando regresan, el papá de él le trae un Kool-Aid rojo a Eric. Cuando Eric ve el Kool-Aid, lo avienta. Y el policía en ese momento cuenta en la entrevista, que siente que Eric vio algo muy oscuro, o le recordó algo muy oscuro para no haber quedado el Kool-Aid. Pero no le dice nada, lo dejan. Agarran a Eric y le dice: vamos, agarra tu bicicleta y llévanos a donde viste la última vez a Derek. Eric agarra su bicicleta y los lleva. Dice: yo estaba aquí parado y lo vi. Cuando ven ellos lo que les cuenta Eric de dónde estuvo parado, ven que no hay forma de haberlo visto.
Desde su altura, desde la distancia y todo, no había un punto de visión para haber visto a Derek. Y al quinto día, o sea, al día siguiente de que entrevistaron a Eric, sepultan a Derek. Y cuando lo sepultan, los abuelos le dicen a la policía: creemos que Eric sabe algo. Los abuelos de Eric. Lo notamos raro, no se ve normal. Pero el abuelo cuenta en la entrevista que le hicieron que él no esperaba lo que Eric les iba a decir. Él creía que él había visto en verdad al asesino y lo tenía amedrentado, asustado. Entonces la familia lo lleva a la comisaría y le dicen: por favor, cuenta lo que sabes. Entonces cuando le dicen eso, dicen que Eric voltea a verlos y dice: lo siento, mamá, discúlpeme, yo fui. Y se agarra llorando. Cuentan que se agarró llorando. En ese momento lo agarran, lo arrestan. Ahí están las imágenes donde lo llevan en un carro de la patrulla de ese tiempo, y va con sus Walkman. Y, o sea, un niño de 13 años. Y dicen que durante el juicio no se le vio remordimiento, no se le vio arrepentimiento. Y los detectives cuentan que creen que hasta lo disfrutó, porque él mismo fue a la comisaría para ofrecerse a ayudar a buscarlo, porque él mismo quería esa atención. Por lo que le hizo al pobre de Derek, dicen que creen que él disfrutó. En el juicio, sus abogados que le agarraron a Eric alegaban que tenía un trastorno que te hacía actuar explosivamente, que normalmente no ocurre entre niños, que es muy raro, pero cuentan que no podía haber sido eso porque las pruebas indicaban lo contrario. Porque cuando actúas explosivamente es en un momento y no acomodas los tenis de cierta forma. No te detienes a seguir torturándolo después de ya haber hecho lo que hiciste. Entonces, dicen ellos, no es. Lo meten a la cárcel. Deciden encerrarlo. En el 2002, esto pasó en el 93. En el 2002, Derek tiene un hearing, que es una apelación, si no me equivoco, donde puede ir a decirlo de su caso para pedir la libertad. La familia de Eric manda muchas cartas porque no los dejan entrar donde se escucha la apelación de Eric, pidiendo que no lo dejen salir, que no merece ser libre. Se la niegan. En el 2004 vuelve a tener otra apelación. También se la vuelven a negar. Para esto se la niegan como 10 veces. Él está apelando, y se está negando. En la 11ª, ya que ven todo, porque los jueces no nomás van con lo que él les va a decir, tienen que ver su comportamiento, lo que haya hecho y todo eso, y ven que Eric ya cambió, ven que según muestra empatía por otros presos, ven que ya hasta tiene un compromiso, se va a casar con una abogada que se encarga que estaba estudiando para crímenes de infantiles, de juvenile, así de juveniles, y va a entrevistarlo para preguntarle a él y se enamora de él. Entonces ya tenía una prometida afuera. Estaba a punto, o sea, para casarse en cuanto saliera, se estaba portando bien y le preguntan a una psicóloga, ¿crees que sí ya cambió o crees que simplemente ya es más adulto y ya piensa y está actuando? La psicóloga dice que cree que ya maduró, que es que ya es más adulto y que ya es que ya entiende las cosas. Lo dejan libre en el 2021. Él sale libre en septiembre del 2021, si no me equivoco. Se fue a vivir a otro lugar, porque pues obvio, era un pueblo muy pequeño, ahí seguían viviendo los papás de Derek. Y cuando se enteraron que lo habían dejado libre y que quería irse a vivir con su mamá al mismo pueblo, hicieron protestas así, también se empezaron a quejar y todo.
y terminó yéndose a vivir a otro estado, así como cuentas de Maribel, es alguien que no se sabe dónde está, no nada, pero está libre. Y esa es mi historia de esta noche. Wow. Oh. ¿Y qué será que O sí sea, realmente pero, cambian? Perdón. ¿Cómo, perdón? ¿Será que sí realmente cambian después de todo su tratamiento y todo eso? o sea, es al punto también que iba, o sea, porque, o sea, sí era un menor de edad, un joven, pero, o sea, ya iba para ser adolescente o ya prácticamente era adolescente, Sí, ¿no? Siento que es como esa etapa en tu vida donde hay muchas cosas pasando, ¿no? Como una química que se te prende y tus pensamientos, o sea, tu cuerpo, todo va cambiando, ¿no? sí. Ah, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y creo que él ahí decía mucho de que había recibido bullying. Y que quería por una vez sentir que se sentía estar del otro lado. Entonces por eso él le hizo lo que le hizo al niño. Algo muy macabro. Sí, sí, sí. Y lo que hemos visto conforme los de estos asesinos seriales es de que muchos de ellos caen porque ellos deciden, ¿no? Como que ya, porque son bien cuidadosos, son bien inteligentes, como dijo Hugo. Sí, O sea, que se están cuidando los pasos y ya cuando caen es porque ellos ya decidieron simplemente dejar una pista o dejar algo que los va a delatar, los va a entregar. sí. También o sea, siento que hay mucho aquí, o sea, que especular, Sí. pero me pregunto, o sea, cómo estuvo su vida con sus papás, o sea, si pasó algo, porque pienso, o sea, lo que me quedo Ujú. pensando es que se casó con esta abogada Sí, y no sé, como que me da cosa saber que ella, pues, era abogada para encargarse así con sí. menores de edad. O sea, tal vez ya fue adulto, pero o sea, no sé, como que también Fíjate está que, en ese ambiente, ¿no? sí, fíjate que en la entrevista a los investigadores dicen que investigaron eso que acabas de mencionar tú. Ujú, Dicen que no fue abusado en su infancia, ni física ni sexual de ninguna forma. ujú, Más allá de lo único que mencionaba él de los niños que le hacían bullying en la escuela. ujú. Pero cuentan que en la entrevista y todo, él no fue abusado. Y otra cosa, que en cada hearing que le hacían, en cada apelación, Ujú, le hacen escribir un cuestionario preguntándole cosas. ujú. Y dicen que más allá de mostrar arrepentimiento siempre, como que le encantaba contar la historia con lujo de detalle de lo que había hecho. Disfrutaba él contarlo. Eso también tiene, ¿no? Que, o sea, de todo lo que hacen, como que lo quieren, como que Sí, lo quieren decir al mundo y lo escriben, lo dicen, hacen programas y todo esto. Y se sienten orgullosos de eso que hicieron. exacto. ¿Cuántos no hemos visto? O sea, aquí estamos hablando de niños, ¿verdad? Pero hablando ya Sí. de los otros, de los adultos, que dejan una marca como el Zodiaco que mandaba estos códigos al periódico, el otro que los dejaba escrito 43, ¿no te acuerdas que dejaba escrito algo así? Donde estaba, que tenía un nombre así, y luego estaba o sea, dejaban algo para que supieran. Sí, Mm. sí, sí. O sea, como Maribel también escribió Sí, su libro. Ujú. o que marcó al niño con la M de Maribel, tal vez. Sí. Sí. Entonces, quieren ser reconocidos, y es por lo que ellos resaltaban mucho que este niño buscaba siempre la atención. Y Ujú. siempre estaba Sí. buscando la atención. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Hugo, como dijo hace rato, o creo que Nancy, perdón, que los dos están los que se hacen y los que nacen, ¿no? Ujú, Yo creo que hay unos que se hacen, pero ya vienen con eso, ujú. vienen con algo ahí Sí. que nomás no. Sí,
Sí, creo que hay mucho que investigar, a ver en cada caso, ¿no? Porque sí hay gente que desafortunadamente pues sí les pasó muchas cosas en su infancia, lo que sea en su vida, que no es excusa pues para hacer lo que hicieron, pero o sea, también hay gente que ya tiene enfermedades mentales. Sí. Sí, es verdad. Exactamente. Pues no sé, amigos, si tengan algo más que contar esta noche. No, pues yo nada más despedirme, agradecerles y decirles que recuerden, hay algunos monstruos que no se esconden abajo de la cama, caminan entre nosotros y tienen sonrisa de niño. Sí, sí, eh, hay hay un dicho en inglés que se dice que todos pues hemos caminado al lado de un asesino y no nos hemos dado cuenta, así que nunca lo vamos a saber. Pero, ¿hubo algo más? No, no, chicos, por esta noche ha sido todo. La verdad es que muchas gracias a ustedes dos. Las historias estuvieron muy buenas. Y pues aquí, yo creo que el siguiente podcast también está buenísimo. Sí. Claro. Bueno, Gracias muchas por estar gracias, buenas aquí. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Anita.